Hola, soy Almudena Moreno. Bienvenidos al podcast de Vida Fertility, Deseando Ser Mamá. Un lugar en el que entender, aprender y debatir el complejo mundo de la fertilidad. Cada semana, especialistas nacionales e internacionales nos vendrán a contar cosas muy interesantes sobre la fertilidad y sus misterios. Si quieres ser mamá pronto, este es su sitio. Hoy estamos con Aaron Lackmaker, un biólogo que viene, ahora en cuanto le vais a hablar vais a ver que no es español, ahora nos contará de dónde viene. Es un biólogo que tiene muchísima experiencia en el mundo de la reproducción y que hoy nos acompaña para hablar de un tema que me parece súper interesante y además creo que es muy importante cuando hablamos de reproducción asistida, que es la seguridad y la trazabilidad en las cosas que pasan en los laboratorios de fecundación in vitro. Bienvenido, Aaron. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast. Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes. Pues soy Aaron, como dices, soy biólogo, soy embriólogo y llevo toda mi vida trabajando en el sector de reproducción asistida. Soy de Australia, he trabajado en clínicas desde Australia hasta Inglaterra y al final de mi carrera en los laboratorios trabajaba como el director de un embriólogo de una clínica en Australia. Ajá. Y llevo 15 años aquí en España ahora y actualmente trabajo para Cooper Surgical. Somos proveedores para las clínicas de reproducción asistida. Y aquí en Cooper Surgical yo trabajo como el Clinical Application Scientist, que doy el soporte clínico para ayudar a las clínicas a mejorar sus técnicas, para optimizar sus técnicas en el laboratorio sobre todo. Bueno, pues Aaron está con nosotros como un experto en temas clínicos aplicados a los laboratorios de biología. Tiene una larguísima trayectoria y ahora pues, nos ayuda a las clínicas a mejorar nuestras técnicas y nuestra tecnología. Y hoy quería hablar de un tema pues, que preocupa mucho a todos nuestros pacientes, ¿no? Y a todas las parejas que vienen a Vida Fertility y a todas las clínicas que hay en España y en el mundo. Y es que qué cosas pasan dentro de un laboratorio y cómo se salvaguardan los posibles riesgos a los que uno afronta, los que uno está afrontando cada día cuando está trabajando con material biológico humano, ¿no? En España, que es uno de los países en el mundo con mejores tasas y mejores resultados en reproducción asistida y por lo tanto con las mejores clínicas o de las mejores clínicas en el mundo las tenemos en España, es un lugar en el que sabemos que las clínicas trabajan muy bien, que los laboratorios tienen protocolos muy exigentes en cuanto a temas de seguridad y de trazabilidad, y que una de las preocupaciones fundamentales tanto en el laboratorio como incluso las autoridades sanitarias cuando exigen los protocolos que han de implementarse en las clínicas y los vigilan y los inspeccionan, es que se implementen protocolos de seguridad que impidan que se produzcan confusiones entre gametos, que se transfieran embriones a padres equivocados, ¿no? Hemos oído todos en las noticias algunas veces cosas que nos asustan muchísimo, normalmente de cosas que se producen en otros países, no en España, que en otros países quizá tengan otros protocolos menos estrictos, pero lo que es verdad es que por mucha seguridad que se establezcan en los protocolos que se implementan en las clínicas, por mucho cuidado que se ponga, al final son personas las que trabajan en los laboratorios y todas las cosas que realizan las personas al final conllevan cierto riesgo de error. Actualmente, bueno, supongo que tú has vivido antiguamente como en los laboratorios de reproducción asistida se hacía el doble checking, ¿no? Que lo que consiste es lo que hace un biólogo, pues otro biólogo se dedica solamente a ver lo que está haciendo para chequear que no se equivoque, ¿no? Es una gran inversión en tiempo y es un trabajo bastante aburrido, supongo. No sé si te ha tocado alguna vez ser testigo de otro biólogo, pero supongo que es una cosa bastante aburrida, es una cosa necesaria para verificar que un biólogo no se equivoque. La tecnología ahora nos ha permitido dar un salto en temas de seguridad y trazabilidad.
que ha sido durante los últimos años el desarrollo de tecnologías que controlan lo que está sucediendo en un laboratorio más allá de los controles que los propios biólogos establecen sobre su propia actividad. Entonces, yo sé que eres un experto en uno de los sistemas pues, más importantes y más novedosos que hay en el mundo para garantizar la seguridad y la trazabilidad en el laboratorio, que es el sistema Witness. Bien. A mí me gustaría que nos explicaras, ¿no? Desde tu punto de vista como biólogo, primero a qué te enfrentas, ¿no? ¿Qué cosas te han dado miedo como biólogo dentro de un laboratorio, ¿no? ¿Sobre qué cosas poníais el foco en el laboratorio para evitar que esos errores se produjeran, y cómo la tecnología del Witness electrónico nos ha permitido dar un salto hacia adelante, ¿no? Vale. Pues hay varios temas aquí que hay muchos temas que hay que tratar, ¿no? Sí, sí. Lo primero es, bueno, como dices, yo tengo la suerte que he tenido la oportunidad de tanto viajar como trabajar en varios países, distintos países. Entonces veo centros de distintos países y lo que dices es cierto. En España es uno de los países donde mejor se trabaja en términos de resultados, en términos de tecnología. Y uno de los grandes labores de los embriólogos, los que trabajan en los laboratorios, es no solo asegurar buenos resultados, pero como dices, asegurar la seguridad para los pacientes. Entonces, cabe destacar, para empezar, que los embriólogos hacen muy buen trabajo. Es uno de sus trabajos principales en asegurar que no ocurren esos errores en el laboratorio. Y siempre toman muchas medidas para asegurar esto. Aún así, los embriólogos y somos personas. Y cuando están trabajando las personas, siempre va a haber, por poco que sea, siempre va a haber un pequeño riesgo de que haya un error humano. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar evitar y minimizar en los laboratorios. Entonces, en 99, cuando yo empecé en este mundo, no existían sistemas automatizados para asegurar esa seguridad en el laboratorio. Teníamos que hacer todo nosotros, los embriólogos. Entonces, la manera manual de hacer esto es asegurar que todas las muestras con que se trabaja están bien etiquetadas con la identidad de los pacientes, números de identidad, etcétera, etcétera. Y para asegurar que no hay nunca una muestra biológica que llega a estar en contacto con uno con que no corresponde. Entonces, los embriólogos pueden hacer no solo un chequeo por sí mismo, pero también hacer un doble chequeo. Pero siempre va a haber un riesgo de error humano haciendo eso. Por lo tanto, después de que ocurrieron en otros países, hubo un caso en Inglaterra hace unos años que salió de la prensa en que había una mezcla de muestras y nació un niño. Entonces, después de esto, Inglaterra implementó una ley en que fuera obligatorio para que las clínicas tengan un sistema para autovigilar todos los procesos que ocurren en el laboratorio. Y básicamente esto empezó ahí. Y después de esto, lo que se desarrolló fue lo que se llama el RI Witness, que es lo que tenemos nosotros. El RI Witness lo que es un sistema que asegura que o que evita que ocurran esos errores en la clínica. Esa es su función principal. Tiene otras funciones también, pero es la función principal del RI Witness, que no haya errores en la clínica. En España es verdad que no existe una normativa que obligue a las clínicas a disponer de sistemas electrónicos de trazabilidad y seguridad, pero sí que es verdad que aún no siendo obligatorio, yo creo que las mejores clínicas de España asumen estas cuestiones de seguridad como propias, y bueno, es el caso de Vida Fertility y de otras muchas clínicas importantes que tienen RI Witness, porque más allá de evitar riesgos que son muy improbables, porque como tú bien dices,
antes del witness electrónico. Es verdad que en España los protocolos de seguridad son muy, muy estrictos. Y es muy improbable que incluso sin un witness electrónico ocurra algo de esto, ¿no? Es verdad que esto ya es un paso más, como que cierra el círculo de una manera que te da mucha más seguridad. Pero también es verdad que el witness te ofrece, es decir, los temas de seguridad y trazabilidad, que siempre, digamos, el primer sombrero que uno se pone es, oye, no vamos a equivocarnos nunca más porque ya tenemos un sistema electrónico que nos autovigila. También es verdad que nos ayuda a conocer la trazabilidad de todo lo que está pasando. Es decir, no solo no te vas a equivocar, sino que además vas a ser capaz de trazar en tiempo real todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, eso es otra parte del sistema. Primero es como digo, la función principal, la seguridad para los pacientes. Y otra parte del sistema, y como dices, es la trazabilidad. Y eso lo que hace es aporta una tranquilidad tanto para los pacientes como para los embriólogos que están trabajando dentro de la clínica, como para la propia clínica, para que tienen un registro de todo lo que ocurre y pueden comprobar todo esto y asegurar que está todo bien hecho. Otra cosa que has mencionado también es que es cierto que en España todavía no es obligatorio tener sistemas de autovigilancia en los laboratorios. Entonces, mientras sí en otros países sí es obligatorio. En ese sentido, depende en que la propia clínica tome esta decisión para implementar uno de esos sistemas en su clínica. Claro. Para implementar e instalar un sistema de autovigilancia en la clínica. Yo creo que tener un sistema de autovigilancia, pues como tú bien dices, nos da tranquilidad a la clínica, les da una herramienta de trabajo a los biólogos que les permite trabajar con tranquilidad, porque el estrés del error o el estrés de seguir protocolos no automatizados, ¿no? O electrónicamente no automatizados es un trabajo adicional. Y luego a los pacientes les da la posibilidad de tener ese conocimiento, ¿no? Todos los pacientes que llegan a la clínica saben que todo lo que ocurre desde que entran por la puerta, a ellos y a todas sus células, ¿no? Cualquier célula que se haya depositado en la clínica. Siempre era una pregunta que nos llegaba por parte de los pacientes a los del laboratorio, ¿no? Esta es mía, ¿no? Esa es mía, ¿no? Sí. Y en plan broma, pero detrás de esto siempre había un poco... Bueno, broma y no broma. Sí, hay gente que viene realmente preocupada por esto, ¿no? Y les tienes que explicar los sistemas de trazabilidad y seguridad que tienes. Por eso creo que este tipo de conversaciones en los que se cuenta a la gente que esto existe es importante, porque normalmente los pacientes, el público general, no conocen que hay clínicas que tienen estos sistemas de autovigilancia electrónico implementado, pero son sistemas y es muy importante seguros. que cuando pues nos hacen esas preguntas, que podemos decir, mira, sí, esas son las medidas que tomamos para asegurar que no hay esos errores en la clínica. Pues cuéntanos cómo funciona el witness electrónico, RI-Witness electrónico, esta cosa tan compleja y tan sofisticada, pero para que lo entendamos. Sí. O sea, básicamente consiste de varias partes. Lo primero es que en todos los lugares, en el laboratorio, en la clínica, donde se lleva a cabo un proceso o se manipula muestras biológicas, tenemos ubicados unos lectores, ¿vale? Otra parte es que todos los recipientes, por ejemplo, las placas o tubos que llevan embriones o ovocitos o semen, van etiquetados con unas etiquetas especiales. Y cuando esas etiquetas están introducidas en la zona del lector, este lector registra automáticamente la identidad que está especificada en esa etiqueta. Por lo tanto... ¿Pero tienes que pasarlo por un código o no. simplemente por el hecho de que pases por allí cerca? No, este sistema, como funciona con un sistema que se llama identificación por radiofrecuencia. Y entonces, cada etiqueta es como un pequeño microchip. Entonces, cuando el embriólogo introduce una muestra que está etiquetada en la zona del lector, queda registrado automáticamente, sin tener que hacer ningún movimiento o ningún trabajo adicional. Esto, en cambio,
a otros sistemas. Por ejemplo, hay otros sistemas que utilizan códigos de barra. De barras, ¿no? Sí. Esos sistemas que van con código de barra, lo que tienen que hacer es los embriólogos tienen que físicamente coger la muestra que está etiquetada con el código de barra, lo tienen que presentar frente a un lector para que quede registrado este proceso, lo cual supone, primero, un trabajo adicional para los embriólogos en el laboratorio, pero también es un sistema activo en el sentido que ellos tienen que acordarse de hacer esa confirmación. Es decir, tú tienes Sí. que... Los sistemas con código de barras al final lo que te hacen es que tú tengas que ir a validar que lo estás haciendo Sí, bien. Pero si no lo validas, Claro. nadie te va a decir que no lo estás validando, ¿no? Tanto como hay que leer la identidad, el nombre y un número de identidad de este paciente, hay que acordarse de presentarlo frente a un lector. Entonces, si existe el riesgo, la posibilidad de que se nos olvida hacer eso, si estamos trabajando con mucho trabajo, que se nos olvida y hacemos un proceso, nos permite hacer el proceso sin hacer esta confirmación. Sin embargo, el witness que trabaja con el sistema de radiofrecuencia, cada zona de trabajo es como el lector, básicamente. Y entonces, la mesa en la que estás trabajando es el lector. Entonces, básicamente, por el hecho de que tú te sientes en un sitio ya te va a leer qué estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo hago el trabajo normal que tengo que hacer, introduzco una placa con unos embriones, por ejemplo, el sistema automáticamente registra esta muestra que tengo ahí, entonces no tengo que hacer ningún trabajo adicional y el sistema, por lo tanto, está ahí vigilando lo que estoy haciendo todo el rato en el laboratorio. Vale, o sea, digamos que la vigilancia está donde estás tú, ¿no? Entonces, si tú vas con una placa a algún sitio, en ese lugar, ¿no? Sí. Ese lugar está leyendo que estás tú en esa placa, ¿no? Esos lectores, no tienes que ir tú a que te leas. No, y esos lectores están en todas las zonas donde se lleva a cabo a un tipo de trabajo, un movimiento de una muestra biológica en el laboratorio, que suele ser las cabinas de flujo, que es donde, pues, sobre todo manipulan los embriones o los ositos, hacen esos movimientos entre placas, que ahí es donde existe el riesgo. Cuando estamos transfiriendo por ejemplo, te doy el ejemplo, por ejemplo, de cuando juntamos una muestra de semen con unos ovocitos para la fecundación. Pues ahí hay un riesgo. Si nos equivocamos, podríamos utilizar una muestra equivocada de semen, por ejemplo, con los ovocitos. Entonces, ese es un paso en cuanto introducimos las dos muestras, la muestra de los ovocitos, la placa con los ovocitos que está etiquetada y el tubo con la muestra de semen que está etiquetada con la misma identidad de esta pareja. Cuando los dos están introducidos en esta zona de trabajo y están detectados por el lector, el witness confirma que estas dos muestras corresponden. Si no corresponden, el witness lo que hace es saltar una alarma para avisar al embriólogo que estas muestras no corresponden, entonces para el proceso y el embriólogo, por lo tanto, tiene que parar y mirar y decir, ¿qué ha pasado aquí? Porque no tengo dos muestras que corresponden. Repito, no suele ocurrir. Bueno, yo nunca he oído que ocurra, pero a ver, puede ocurrir, ¿no? Puede y siempre hay esa posibilidad y está ahí para esos pocos ocasiones en que podría ocurrir. Sí. Y luego respecto a los medios y este tipo de cosas que utilizan los biólogos en el laboratorio, ¿te permite saber, o sea, los medios de cultivo, los líquidos que utilizas, ¿no? Para cultivar los embriones, para desvitrificar un embrión o un ovocito o para vitrificarlo, en fin, todo lo que al final va a estar en contacto con muestras biológicas, ¿te puede ayudar de alguna manera a trazar qué está ocurriendo? Sí, el sistema, como digo, la función principal es la seguridad para los pacientes, pero también tiene muchas otras funciones que pueden ayudar a la clínica, pueden ayudar a los embriólogos en el laboratorio para mejorar. Y uno es estos, por ejemplo, es en la trazabilidad de los lotes de todos los consumibles o fungibles que están utilizando en el laboratorio. Mantiene un registro de todos esos lotes, cuando se abre cada lote, cuando acaba cada lote, la caducidad, para mantener un registro en el laboratorio.
también el registro, como decimos, de la trazabilidad, de todo lo que ocurre en el laboratorio queda ahí registrado. Registra tanto como el nombre de la paciente, como qué proceso se ha llevado a cabo, dónde se lo ha llevado a cabo, quién es la persona, el embriólogo que lo ha llevado a cabo, cuándo se lo ha llevado a cabo, todo esto queda registrado. O sea, todos los pasos que por donde ha ido una muestra biológica y quién la ha manipulado y con qué medios ha sido gestionada. Todo lo sabemos. Todo lo sabemos. Y sí. Al final, todo lo que pasa queda registrado. Sí, sí. Y esa información siempre es útil para el laboratorio. Un ejemplo de eso es en temas de control de calidad, por ejemplo, que es otra función y es otro tema muy importante para el laboratorio de fecundación in vitro. Siempre estamos ahí intentando optimizar y mejorar nuestros procesos. Entonces, como el witness registra toda esta información, dónde se ha hecho un proceso, quién lo ha hecho, cuánto tiempo se ha tardado en hacer ese proceso, con esa información, los responsables del laboratorio pueden analizar esta información y analizarlo con los resultados de la clínica para ver qué son los procesos óptimos y cómo podemos optimizar lo que estamos haciendo para conseguir los mejores resultados. Entonces, eso en temas de control de calidad también es una buena herramienta para ayudar. Sí, porque es verdad que muchas veces los resultados dependen, entre otros muchos factores, del estricto cumplimiento de los protocolos dentro del laboratorio, ¿no? Y dentro de ese estricto cumplimiento, los tiempos en los que un biólogo hace determinadas cosas pueden afectar de forma muy significativa los resultados, ¿no? Sí, te doy un ejemplo muy sencillo. El tiempo entre hacer una punción ovárica y en hacer el ICSI, en inseminar los ovocitos, eso podría variar. Entonces, ¿cuál es el tiempo óptimo entre hacer la punción y hacer el ICSI? Y hay estudios que establecen un rango, sí, ¿no? dicen que ese es un mejor tiempo para hacer eso. Y con el witness lo que podemos hacer es analizar mes a mes qué es el tiempo promedio que tenemos en la clínica entre ese paso y ese paso. Y si vemos que está un poco más largo que lo que hemos establecido como el protocolo para la clínica, podemos mirar por qué está ocurriendo. Está ahí, ha pasado menos tiempo. Podemos decir, mira, ¿qué pasa? Igual tenemos una nueva persona que se está formando y hay que formarlo un poco mejor para optimizar todo, tener todo controlado. Sí. Eso es difícil de hacer. Si no tienes un tipo de sistemas electrónico que te vigile sobre lo que tú haces, es difícil, porque el tomar datos adicionales a lo que uno hace, además de que el meter actividad adicional en un laboratorio fuera de los protocolos es ya en sí mismo es una situación de riesgo, porque los biólogos tienen que estar muy centrados en el cumplimiento estricto de los protocolos. Y si mañana dices, bueno, yo es que quiero controlar exactamente eso, el tiempo del día entre la punción y el ICSI, entonces pues alguien tiene que estar controlando, pues aquí fue a tal hora, luego fue a tal hora, luego hizo esto, o el tiempo de descongelación, desde que lo pongo en la placa hasta que se descongela, el tiempo que pasa entre una fase de un proceso y el siguiente. Esto lo puedes con el witness, lo puedes tener primero con total seguridad, es decir, sabes a ciencia cierta qué ha sucedido así en ese tiempo y sin ningún esfuerzo adicional, ¿no? Porque nadie tiene que poner a registrarse eso, se registra. Se puede registrar de forma manualmente, pero es muy complicado, muy laborioso y aquí y con poco fiable también, ¿no? Porque se puede manipular, sí, se puede trampear, ¿no? Y bueno, 5 minutos más 5 minutos menos, igual no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa. Lo que ocurre es lo que queda registrado. Entonces, esto es en temas del control de calidad, pero también, como dices, cada clínica tiene establecidos sus protocolos oficiales para trabajar. Y con el sistema de witness, todos esos protocolos están integrados en el software del witness en la clínica. Entonces, otra cosa que hace el witness es que asegura que seguimos los protocolos que están establecidos en la clínica. No nos dejaría, por ejemplo, saltar un paso o equivocarnos y saltar un paso. Siempre asegura que mantenemos estos procesos eso es súper uno importante. tras otro
Y entonces, como digo, los responsables del laboratorio van a establecer esos protocolos según la buena práctica y según la optimización de todos esos procesos. Y luego el sistema asegura que entre toda la gente que estamos ahí trabajando en el laboratorio, todos trabajan igual. Todos trabajan igual. Eso es muy importante porque a veces los pacientes pueden dudar si tienen un mal resultado, si ha ocurrido algo en el laboratorio, ¿no? Porque ellos han tomado bien la medicación, han seguido las pautas del médico, y luego tienen un resultado pues, peor que en el ciclo anterior, ¿no? ¿Ha ocurrido algo en el laboratorio? Pues eso dentro del laboratorio lo saben los biólogos que trabajan allí, ¿no? Si un biólogo ha saltado un paso en un procedimiento, ha registrado que lo ha hecho y no lo ha hecho. Si no tienes sistemas de autovigilancia, no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, los sistemas como el Witness, aparte de la seguridad de que no te vas a equivocar entre embriones de parejas distintas o gametos de cosas distintas, que es verdad que puede ocurrir, aunque es altísimamente improbable, pero te ofrece esas mejoras en tus tasas de éxito en cuanto sabes que los protocolos que en el laboratorio se están ejecutando son exactamente los que deben ser y puedes controlar exactamente cómo están ocurriendo, ¿no? Y si tienes alguna diferencia entre lo que debía ocurrir y lo que ha ocurrido, pues lo puedes controlar en tiempo real. Claro, y todo es información y la información siempre nos viene bien, tener esa información que podemos analizar y asegurar. Y cuando estamos formando gente nueva, por ejemplo, súper importante, claro. Esto hay una desviación entre esa persona y esa persona. Y como digo, cuando los responsables pueden comparar estas variaciones con variaciones en los resultados y decidir, mira, esos son los óptimos para trabajar de esa manera. Entonces es muy útil esa información. Pues sí, la verdad es que ha sido un gran avance en la ciencia. ¿Desde cuándo tenéis el Witness implementado? En las primeras versiones ya hace unos añitos, ¿no? Las primeras versiones salió muy pronto, como digo, en Inglaterra, hace más de 10 años. El Witness fue el primer sistema de autovigilancia que salió en el mercado. Es el sistema que más tiempo lleva en el mercado. Es el sistema en que más clínicas está instalado. Y en España hay cada vez más clínicas que han reconocido la necesidad de esto. Y la verdad es que hoy en día, igual al principio las clínicas lo veían como algo adicional, ¿no? Bueno, a ver, es que son sistemas tecnológicamente muy caros. Sí. O sea, no es una cosa baladí. Sí, no, es una inversión. Es una inversión importante en las pacientes. Pero efectivamente, yo creo que es una inversión en las pacientes y en desarrollar clínicas de primera calidad, ¿no? Porque... Ya te puedo decir, yo en mis días de trabajar como embriólogo, me acuerdo que a veces pues volvía a casa y pensaba, pues, he hecho este proceso. Claro, es que eso debe de rayar muchísimo la cabeza, ¿no? Yo pasaba noches pensando en esas cosas y como digo, además de la tranquilidad para los pacientes, también para los embriólogos que trabajan en el laboratorio, tener esta tranquilidad, saber que todo está hecho y está bien hecho, pues aportó mucha tranquilidad para todos. Sí. Pues nada, yo dar la enhorabuena a Cooper Surgical por haber desarrollado esa tecnología que ayuda a los pacientes, que ayuda a las clínicas, que supone pues, avanzar en tecnologías que son buenas para la gente y animaros a seguir invirtiendo en innovación y en ofrecer soluciones tan extraordinarias como esta, ¿no? Yo soy una absoluta creyente en el Witness, sabéis que lo tenemos en Vida Fertility y estamos muy felices y muy contentos de usarlo y nos sentimos muy, muy seguros trabajando con este sistema. Así que, Aaron, muchas gracias por venir, por contarnos tantas cosas interesantes. No sé si quieres contarnos algo más, ¿te has dejado algo en el tintero? Bueno, en realidad espera porque tengo otra pregunta. Esta tecnología que la conocemos las clínicas, para los pacientes es bastante desconocida. ¿Un paciente cómo sabe que una clínica utiliza Witness? Pues la verdad es que si no preguntan, no van a saber. Entonces mi recomendación ahí es cuando las pacientes
visitan a la clínica, que preguntan por el witness y para saber que todo eso esté controlado. Y entonces la clínica puede explicar bien todos esos procesos que hacen para asegurar la seguridad y también explicar cómo funciona el witness y qué son las medidas que toman en la clínica para asegurar todo esto. Bueno, pues así haremos. Informaremos a nuestras pacientes cuando llegan del witness y cómo les ayuda. Bueno, pues nada, muchas gracias, Aaron. Espero contar con vosotros nuevamente para hablar de innovaciones y nuevas tecnologías aplicadas a la reproducción. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias.